Hoy tenemos el gusto de conversar con Rafa Bermejo, autor del libro El poder de las bebidas vegetales, cómo disfrutar de una dieta sin leche. En su libro, Rafa nos explica los beneficios y el potencial de las alternativas vegetales a la leche. Pero ojo, también nos cuenta los lados oscuros de esta parte de la industria. Muy bienvenido, Rafa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, Claudio, el placer es absolutamente mío. Además, tengo que confesar que yo soy oyente de tu podcast desde hace por lo menos 3 o 4 años mínimo. Ostras, de Muy los fan de... primeros. Sí, sí, no, la verdad es que, bueno, no sé de los primeros, Sí, pero sí, 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 sí. llevo muchos años escuchándote, o sea que es un placer estar aquí. Ostras, que la verdad es que es un placer que cuando entrevisto a alguien que me diga eso me sonrojo y al revés me enorgullece. Y la verdad es que estábamos comentando antes, ¿no? de grabar y me gustaría trasladarlo esto a la audiencia y a los videntes, que es que nos pusimos en contacto, me enviaste el libro y la primera imagen que tuve, ¿no? Más que la primera imagen, el primer flechazo, dije, ostras, esto es un libro a lo mejor que va a estar un poquito polarizado en contra de la leche o en contra de los productos animales y muy a favor de los vegetales, quizá demasiado polarizado, que todo bien explicado tiene cabida, pero una vez te lees el libro, el cual recomiendo, por eso te entrevisto obviamente, te das cuenta que hablas de pros y contras de los dos mundos. Y como comentábamos antes, ¿no? No vas a tener gran acogida porque, por desgracia, buscamos la polarización. Es decir, la gente busca que la leche es el mejor alimento del mundo y que todas las bebidas vegetales son una pantomima y no valen para nada y no tienen nutrientes y no sirven, o al revés, que la leche de vaca es cancerígena directamente y que la solución al planeta Tierra es tomar estas bebidas vegetales. Así que, como no estás en ninguno de esos dos mundos, lo cual me alegra y por esto te invito, la primera pregunta es, Rafa, ¿por qué escribiste este libro y qué te inspiró a escribir esto sabiendo, yo creo que lo sabes más que nadie, que no vas a tener una acogida especialmente muy llamativa por parte de los lectores? Vale, probablemente es la pregunta más difícil que me pueden hacer, pero la respuesta es, bueno, yo cuando llegué a la industria alimentaria, yo soy dietista, ¿vale? Yo no soy nutricionista, soy dietista de titulación, luego tengo un máster en nutrición y seguridad alimentaria, pero yo soy dietista y, bueno, yo me comí mucho la ola del real fooding, la ola de Mm. todos los alimentos reales y demás. Luego empecé a trabajar en la industria alimentaria y a mí me gusta muchísimo la innovación alimentaria y cuando yo entré allí, uno piensa que está en un territorio casi de guerra, piensa que está haciendo el mal, oh Dios mío, estoy haciendo algo que éticamente está mal, estoy en la industria alimentaria trabajando, y estas cosas le hacen a uno tener un poco pies de plomo a la hora de qué va a hacer a nivel nutricional. Yo empecé en el mundo de las bebidas vegetales, en el mundo, mejor dicho, de los yogures vegetales, que es una bebida vegetal un poco más compleja de hacer. Y bueno, entonces cuando pones a un dietista, un nutricionista, lo que sea, a trabajar allí, pues va un poco analizando qué es en realidad, qué aportan sus productos a nivel de salud, ¿no? Entonces vas buscando público y con el tema de las bebidas vegetales, a mí me ha sorprendido mucho para bien, luego yo ya dejé de trabajar para ese nicho, la evolución que han tenido estos productos, pero no por un lado vegano, sino por un lado de población general, porque ha sido brutal y las bebidas vegetales son la cabeza de lanza de todos los otros productos veganos, son un producto Mm, que ya no es para veganos. Y eso es algo que tenemos que tener en mente mm, 100%. Las bebidas vegetales es un producto para el público vegetal porque realmente ayudan. Y por mm, eso han evolucionado mucho más que otros productos veganos, como la carne o los quesos o los mariscos y mm, otros, que ahora ya están evolucionando, pero las bebidas vegetales fueron los primeros. Y es por eso que veía que hacía falta una labor de concienciación y de despolarización, cosa que no estamos acostumbrados, pero sí, creo que hace falta porque hay mucha gente que se puede beneficiar de ellas. Entonces, por eso escribí el libro. mm. Para empezar y que lo entienda la audiencia, vamos a ir poco a poco. ¿Se le debería llamar bebidas vegetales? ¿Ha cambiado la legislación? ¿Decir leche vegetal es correcto? ¿Qué nos puede decir, Rafa? Eh, las bebidas, ahora mismo en Europa se tiene que decir bebidas vegetales, 100%. ¿Por qué? Porque de momento el término leche, el término nata, el término yogur o queso
está reservado exclusivamente a productos de origen animal. Así que en Europa nos mantenemos aquí. Todos sabemos que en Europa tenemos mucha industria láctea. Siempre hemos sido históricamente muy buenos productores de lácteos, sobre todo por los países, bueno, España también, pero Alemania, Holanda, etcétera. Así que aquí tenemos todavía cierto proteccionismo hacia esa industria láctea. En cambio, en otros países más liberales, como por ejemplo Estados Unidos, o si te vas seguramente pues a otros de Asia, ya se puede decir leche de. No se puede decir leche, se puede decir leche de soja, leche de avena. Allí sí que aceptan ese término. Aquí en Europa de momento no. La pregunta es si deberíamos hacerlo. ¿Deberíamos aceptar que se diga leche de? Yo aquí tengo una dualidad y es que si todo el mundo le dice ya leche de y nadie se confunde, no veo ningún problema en que se diga. Claro. Ahora bien, claramente eso beneficiaría a la industria de las bebidas vegetales, porque cuando ya cambias el nombre, no sé, tú sabes que el poder de las palabras, ¿no? Ese libro tan bueno que probablemente lo hayamos leído, Sí. una vez ya cambies el nombre, el cambio es mucho más rápido. Así que, bueno, no sabemos si en algún momento daremos el paso, pero si no lo hacemos, probablemente nos vamos a quedar solos. Seremos los únicos del mundo que le digan bebidas vegetales. Yo es que con este acostumbrado me sale solo, también tengo que decir. Por cierto, buen libro de Mariano Sigman, que espero que en breve se pase también por aquí. Lo saludaré en este sentido. Pues, Pero concretamente esto, es decir, tú has dicho, bueno, también publiqué este libro, ¿no? Hablando también, o quería divulgar a favor de, pues, también hay unos beneficios que mucha gente quizás, me quiero siempre situar en el medio, ¿no? Tanto haters como al revés, gente que es muy alentadora en esto. ¿Cuáles serían los principales beneficios, Rafa, de consumir estas bebidas vegetales? Sobre todo, vamos a dirigirnos a la población que todavía no las consume, pues bien, porque consume todo leche de vaca o simplemente porque no consume ningún tipo de leche y piensa o ha escuchado o ha leído, por lo que comentamos, ¿no? De algún foro especial o de su familia o su entorno, que eso es una absurdez y eso no vale para nada. ¿Cuáles serían los principales beneficios de estas bebidas vegetales? vale, beneficios. Si nos vamos a beneficios, yo no hablo de beneficios nutricionales. A esa pregunta yo la suelo abordar desde otro punto de vista, que es, ¿hay gente que no consume leche de vaca? Sí, pero la leche de vaca cumple una función tecnológica en nuestros platos, en nuestra cocina, etc. Entonces, ¿podemos hacer otra bebida que sea tecnológicamente como la leche de vaca o incluso con aplicaciones más específicas? Sí, ahí es donde están las bebidas vegetales. Entonces, cuando hablamos de beneficios de las bebidas vegetales, yo raramente, y de hecho yo creo que no es la forma de verlo, raramente me voy a ir a decir un beneficio nutricional de la bebida vegetal. Me voy a ir a un beneficio de hábito, porque la bebida lo que te hace es, por ejemplo, que si te quieres tomar un té y no consumes leche, si quieres luego hablamos de las razones para no consumir leche, pero si quieres tomarte un té y no consumes leche, puedes tomarte un té con bebida de soja. Una bebida de soja sin azúcar que siempre te va a dar un poco más de cremosidad, te va a dar un poco más, te va a dar otra aplicación. O si te quieres tomar un café, o si te quieres tomar un batido de proteína, ¿vale? Y no quieres tomarlo con leche. Entonces, las bebidas vegetales, claro que son útiles, claro que tienen ventajas, claro que tienen beneficios, y por eso triunfan realmente, porque copan un mercado que cada vez es más amplio, que es el de la gente que no quiere tomar leche. No sé si, creo que no es la respuesta que la gente espera que diga, pero es la verdad. Sí, sin duda, es lo que vamos, lo has clavado. Mucha gente esperaba, imagino, intuyo, o por lo menos con la gente que yo me rodeo y hablo, que ya intentan explicar, no, por ejemplo, el calcio, o potasio, o magnesio, o cualquier tipo de mineral, ¿no? O vitamina D, o vitamina B, esos añadidos que me gustaría que explicaras hasta qué punto luego se asimila, y yo estoy completamente de acuerdo con tu explicación, es decir, es una alternativa para aquellas personas que no puedan o no quieran tomar la bebida de leche de vaca, obviamente, y que te da unos recursos a lo mejor palatables de sabor y en unos contextos que a lo mejor te apetece tomarte más esa infusión o esa merienda o lo mezclas con unos cereales o unos copos de avena o me lo estoy inventando, algunos frutos rojos que a lo mejor con agua el sabor es bastante más pobre y si le pones un yogur o una bebida vegetal el sabor cambia, yo creo que cambia bastante. Vamos a abrir el melón
que estoy seguro que aquí también nos van a caer críticas. Posibles razones para no tomar leche de vaca, tanto a nivel fisiológicos como a nivel, bueno, si es por gustos o por religión o por ética, creo que no tiene mucha discusión. Pero a nivel fisiológico, porque también vemos mucha polarización en redes sociales, ¿no? Los lácteos son inflamatorios, son malos, te generan acné a todo el mundo, problemas hormonales, y lo contrario, ¿no? Que gracias a la leche de vaca y a los lácteos, a los yogures y al queso, sobrevivimos. ¿Qué nos dice Rafa al respecto? Vale, razones para no tomar leche. Aquí esto es algo muy personal. Es una cuestión de probabilidad. Yo no puedo decirle a todo el mundo no tomes leche. Lo que yo puedo decir es que, por ejemplo, sabemos que hay un problema muy prevalente, que es el más lógico de todo, que es el de la intolerancia a la lactosa. Eso es la cifra, está en España en torno a un 40%, más o menos, 30-40%. Sí que existe la leche sin lactosa, pero también sabemos que el índice glucémico de la leche sin lactosa es mayor, ¿vale? Lo sabemos. Entonces, si eres intolerante a la lactosa, si por lo que sea no te sienta bien la leche, ¿por qué no vas a tener en tu frigo, en lo que sea, tu bebida vegetal? La primera razón, sin duda por la salud, es esa, la intolerancia a la lactosa, y no quiero tomar leche sin lactosa, que tampoco me parece algo, a mí personalmente, a mí no me disgustan los lácteos, la leche sin lactosa tampoco es mi devoción. Luego está también, obviamente, lo que tú has dicho, el potencial para el acné. Yo conozco, sobre todo chicas, que evitan la leche precisamente por su potencial anabólico. No solamente son las proteínas, también sabemos que tienen muestras incluso de ADN de la madre que se van transfiriendo a la leche, y todo eso dispara, ¿no? Todo el tipo de la hormona del crecimiento y todo este tipo de mecanismos fisiológicos que activan el anabolismo. Más, por supuesto, no me olvido de los veganos, ¿vale? No es un beneficio nutricional, pero sí que no quieren tomar leche, ¿vale? ¿Por qué tienen que obligarse a tomar leche? En pleno siglo XXI, decir que es obligatorio hacerlo también sería mentir. Obviamente eso también te obliga a cambiar un poco tu alimentación hacia lo que pierdes, ¿no? Cuando dejas de tomar leche. Pero bueno, también está ahí. Y luego el otro público que yo veo claramente aquí es el público que simplemente quiere un sabor diferente al de la leche porque no le gusta el sabor como fatty, animal, cabra o vaca o lo que sea. Ese es realmente, ¿vale? Yo no veo más público ahí. Para los que las bebidas vegetales pueden cumplir una función. Entonces, ¿es la leche antiinflamatoria? Sabemos que no es antiinflamatoria la leche. ¿Qué sabemos de la grasa de la leche? Sabemos que la grasa de la leche está envuelta en una matriz que también contiene otros nutrientes. Sabemos que la leche es especialmente buena entregando calcio, por ejemplo, ¿no? Ahí están las caseínas, están unidas a fósforo, está además la membrana del glóbulo graso de la leche. O sea, que la leche es un alimento especial, que es un batido perfecto evolutivo para entregarnos nutrientes. Pero decir y yo reconozco absolutamente eso, y creo que muchísimas empresas, hasta Oatly, que es una empresa de bebidas vegetales enorme, la más grande del mundo, lo reconoce y dice, nuestra batalla no es nutricional, nuestra batalla es ética, sostenibilidad y de aplicación, ¿vale? Hasta ahí puedo decir. Si me vas a hablar de beneficios de las bebidas vegetales, yo siempre digo que la mejor bebida vegetal es la que no hace nada, ¿vale? O sea, yo no voy a justificar, como decíamos, ¿son una gran fuente de calcio? Pues no, y además tenemos estudios que demuestran que del calcio suplementado en las bebidas vegetales, un gran porcentaje se deposita en el fondo de la bebida porque no son estables. Hay muchas bebidas que no están bien formuladas, que eso es lo que yo hacía, yo formulaba bebidas. Y además, no solamente es que están depositados en el fondo y no las agitamos, y ni aunque lo agitemos, retomamos el 100% de ese calcio, pero es que además luego tampoco lo absorbemos. Y quizá de una bebida que tenga 100 gramos de calcio, acabamos absorbiendo 50 o 60, ¿vale? Ahí están los estudios, el último estudio que yo leí, por lo menos estaba en esas cifras. O sea, ¿queremos hacer de eso una fuente de calcio? Para mi gusto no es el enfoque. No es el enfoque. Sí, o sea, podemos entender que si tienen... Claro, es que
me pongo la situación, ¿no?, en la piel de muchos oyentes que digan, vale, pues yo es que esta bebida está enriquecida con calcio, tiene la misma cantidad de calcio que la leche de vaca y se la voy a dar a mi hijo, ¿vale? Mi hijo no tiene ninguna intolerancia, le gusta la leche de vaca, pero es igual a nivel nutricional e intentan hacer la guerra que tú decías. Podemos comprender entonces que aunque lleve esa cantidad de calcio, primero, no va a ser igual de soluble y no se va a entregar de la misma manera que está en una leche de vaca. Segundo, como tú comentabas, ¿no?, si encima no se agita, va a ser mucho más fácil que se deposite en el fondo. Y tercero, una palabra muy importante que aquí ya Ramón de Cangas lo explicó, la matriz nutricional es súper importante. Es decir, ya no solamente los elementos, los nutrientes que lleve de manera aislada, sino esa combinación de alimentos que si, por volver al principio de tu respuesta, que si nos pusiéramos a debatir solamente calidad nutricional y cantidad nutricional, incluso la industria lo admite, ¿no?, que la leche de vaca es superior. Pero la guerra, la pelea o la situación, porque no tiene que ser una guerra o una pelea, tiene que ser simplemente el contexto, la situación, la exposición es una alternativa distinta a la leche de vaca. ¿Es así, Rafa? Eso es, totalmente. Uh-huh. Vale, entonces, entendiendo esto, claro, mi siguiente pregunta que tenía planteada era, bueno, recomiéndanos alguna bebida pues nutricional, si soja, si avena, si almendra, si coco, ¿no? Porque también hay bastante variedad, aunque en otros países, viendo tu libro, veo que hay bastante más variedad de la que tenemos en España. Es verdad que los sabores quizás son un poquito más particulares, pero has dicho una cosa muy importante y en tu libro lo pones claramente, que es que a veces en vez de, sabiendo, porque es muy importante este contexto que has dicho previamente, sabiendo que no vamos a valorar la cantidad de nutrientes, de micronutrientes o macronutrientes que va a tener esa bebida, es casi mejor buscar qué no aporta. Es decir, vamos a evitar que tenga muchos estabilizantes, que tenga muchos edulcorantes y que sea esa alternativa para un momento dado, más que fijarnos en una etiqueta, entiendo, que si tiene un X% de calcio, de vitamina B6 o de vitamina D. ¿Es así, Rafa? Así es. O sea, pero es que estas reglas se cumplen en toda la nutrición. O sea, cuando algo es mejor quitar lo malo que poner lo bueno. Y si encima está mal puesto, pues pero me lo pones. O sea que, claro, esto también lo comento en el libro, haciendo un análisis del mercado, desde el 2016 al 19, creo que era, se vio que el principal ingrediente que había en las bebidas vegetales era el azúcar. Y esto es un mito ya, casi le podríamos decir que es un mito, pero cuando eso se decía al principio, cuando nacieron las bebidas vegetales, se ha comprobado que realmente era así. Siempre decían, es que esas bebidas llevan mucho azúcar, o llevan muchos estabilizantes, o llevan muchos aditivos en general. Y es que era cierto, ¿vale? Era cierto, realmente. Y ese ha sido y es uno de los principales caballos de batalla de la industria alimentaria a la hora de hacer mejores bebidas vegetales, que es reducir su azúcar y reducir su etiquetado en general. El futuro de estas bebidas, no sé si hablaremos en algún punto, ese es uno de los desafíos, ir hacia un etiquetado más clean label, lo que se llama, ir hacia un etiquetado más limpio. Pero, aunque al principio las bebidas vegetales fueran muy azucaradas, sí que es verdad que hay una clarísima evolución de estos productos hacia hacia ese mejor etiquetado nutricional. Es decir, no podemos comparar una bebida del 2015 con una que salió en 2022. Ni a nivel de sabor, que precisamente ese es el catalizador. El catalizador de que están mejorando es que son mejores sabores sin necesidad de meterle 4 o 5 gramos de azúcar, que es lo que se hacía antes, porque, por ejemplo, una bebida de soja de antes sabía a cocido, porque la soja es una legumbre y la bebida vegetal se cuece y eso era horrible. Y en cambio, ahora mismo te puedes encontrar en el mercado una bebida de soja muy, muy limpia y sin apenas tener que incluir azúcar. Entonces ahí está realmente la clave. Es que están evolucionando mucho tecnológicamente. Es que cada vez tenemos mejores ingredientes. Artificiales, sí, pero mejores ingredientes al fin y al cabo a nivel de sabor para hacer bebidas vegetales. Entonces eso le está permitiendo hacer mejores cosas nutricionalmente también. Comentas mucho, haces énfasis también en tu libro en los estabilizantes. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta en este sentido a la hora de escoger? Bueno, repito, ¿no? Lo has comentado tú, ya no una bebida vegetal, sino cualquier producto en el mercado. Es decir, porque hay a veces que ahora, si nos fijamos en este tema, parece que los estabilizantes solo están en las bebidas vegetales, pero podemos ver que están en muchísimos productos. ¿Por qué es importante? Y nos podrías explicar 2 o 3 estabilizantes más comunes en este tipo de bebidas.
Claro. Vale, mira, de estabilizantes. Los principales estabilizantes de las bebidas vegetales son las gomas. ¿Vale? Las gomas, ahí está, sobre todo la goma gelana, la goma aguar y la goma santana, y especialmente la santana y la gelana. ¿Son realmente malas las gomas? La verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, yo tampoco, bueno, supongo que esto me remonta a hace como 6 o 7 años cuando se hablaba de quimifobia. Mm, Ese término se utilizaba mucho entonces. Y ahora mismo está volviendo un poco. Es verdad mm, que hay muchas cosas que no sabemos y podemos ser precavidos, pero de aquí a decir que la goma santana, que encima es un aditivo o un estabilizante que se utilizaba para la obesidad, por ejemplo, decir ahora todo lo mm. contrario y que es nocivo y que destruye nuestra microbiota y nuestra barrera intestinal, tampoco me parece lo más lógico. ¿Qué es lo que yo encuentro lógico? Que si vas a tomar una bebida vegetal diariamente, intenta que sea lo más limpio. No tomes goma santana todos los días Claro. en dosis máximas. Entonces, bueno, ese principio de precaución es lo que tiene que prevalecer ahí. Hay otros estabilizantes que me preocuparían más. Por ejemplo, los carragenanos, ¿vale? Los carragenanos se utilizan mucho más en lácteos. Así que ojo también a los que compran lácteos, porque Claro. el carragenano estabiliza muy bien los lácteos, mejor que ningún otro estabilizante además. Y ese, por ejemplo, sí que se ha relacionado mucho más con úlceras, ¿vale? Con úlceras intestinales. Y otros, como el CMC, la carboximetilcelulosa, también se ha visto que es perjudicial, precisamente a nivel de, pues como el carragenano, prácticamente, ¿vale? O sea, que te hace un roto a nivel intestinal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos. Yo de estabilizantes me quedaría con esos. Luego, en las bebidas hay otros que a mí no me gustan, que son los correctores de la acidez, ¿vale? Es un estabilizante, pero a Mm, nivel de acidez. Lo que intenta es que la bebida se mantenga a un pH adecuado. Y ahí, ujú. por ejemplo, podemos hablar de los fosfatos, que los fosfatos también están en las carnes rojas y hay que tenerlos muy controlados, ¿vale? Porque al final se relacionan con temas de hiperactividad y se relacionan con problemas de riñón. Entonces, por ejemplo, cuando se le añade difosfato dipotásico o fosfato tricálcico, pues yo ahí sí que intento evitarlo más, ¿vale? Yo ahí intento evitarlo más porque tenemos una evidencia más fuerte de que puede tener problemas. Entonces, claro, el mensaje, por resumirlo, es: no hay que tenerle miedo a los aditivos alimentarios por defecto. Hay que ser precavidos y siempre que seleccionemos tener el foco en los 2 o 3 que tengan algo de evidencia, pero por decir todo es malo, vamos a beber agua, Mm. tampoco. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y de las que tenemos en España principalmente, que imagino son soja, ¿no? Coco, almendra, avena principalmente y alguna más, pero bueno, yo creo que estas cuatro son las más vendidas aquí. Normalmente, o depende ya de la marca en cada caso, pero hay alguna especialmente que suela contener más o menos cantidad de edulcorantes, de estabilizantes, de media, aunque claro, habría que particularizar siempre, ¿no? Imagino que habrá soja y soja, avena, avena, almendras y coco y coco, digo a la hora de bebidas, ¿vale? Que variaría bastante. Pero generalmente hay alguna de ellas que suele contener más o menos que el resto de media. Sí, claro. Mira, por ejemplo, la bebida de soja, si nos vamos, claro, es que ya eso lo explico un poco en el libro, que te pongo el desglose, pero la bebida de soja sin azúcar muchas veces te la puedes encontrar sin edulcorante. En la soja es muy poco común encontrar edulcorantes. La única soja que contiene es la bebida de soja ligera, que es una especie como de bebida de soja normal y corriente de toda la vida, la tradicional con azúcar, pero ahora intenta Mm, reducir el azúcar y le meten edulcorantes y estabilizantes. Y mm, a mí es una de las peores que hay en el mercado, la verdad. mm, Ahora, ¿cuál es la bebida que más se suele edulcorar? ¿Vale? Pues ahí, para mí, son tanto la de almendra como la de coco, ¿vale? Esas dos suelen ser bastante ricas en edulcorantes. ¿Por qué? Porque la bebida de almendra, por ejemplo, muchas almendras tienen regustos amargos. Las almendras que se utilizan además para hacer bebidas vegetales no son almendras de calidad, para que nos claro. entendamos. Ahí entramos en un tema de materia prima, que es una cosa que no se ve en el etiquetado, pero tú cuando ves una etiqueta Claro, nutricional no eres consciente de la calidad de las materias primas que se están incluyendo en ese procesado. claro. Y en este caso sí. Entonces, las almendras, muchas veces que se utilizan para hacer las bebidas, además de que son un 2-3%,
pueden tener un regusto amargo muy fuerte. Entonces, eso te obliga a edulcorar. Y edulcoras, o edulcoras con azúcar, o edulcoras con lo que se está haciendo últimamente, o bueno, siempre se ha hecho, que es sucralosa. Entonces, ese edulcorante realmente a mí me hace que yo no tome bebida de almendra todos los días, porque un consumo crónico de sucralosa Claro. sabemos que es de los peores edulcorantes que están saliendo en los estudios. Entonces, si se puede tener alguna aplicación con ella, por supuesto que sí, no hay que reducir, no, yo no, tampoco lo reduciría a cero, pero yo no soy a la bebida que compraré todos los días. Y en el coco pasa un poco igual. La bebida de coco, cuando no se edulcora, se queda un poco insípida. El coco no tiene un gusto como una avena hidrolizada o como una soja. Entonces, la bebida de coco sí, casi siempre va a requerir edulcorantes. Hay algunas en el mercado que no tienen edulcorantes, ojo, y por eso hay que buscarlas y por eso animo a toda la gente a seguirme en Instagram porque yo las busco y las enseño allí. Así que bueno, es una bebida que cuesta mucho que tenga un sabor fuerte. Si no, se queda muy acuosa, se queda como grasa con agua un poco rara. Entonces eso requiere varios estabilizantes. Hay, por ejemplo, en el coco, muy habituales, goma gelana y goma santana. Y en algunos casos, la mayoría, o edulcorante o azúcar, ¿vale? Esas dos son las que más vas a encontrar edulcoradas. La soja y la avena, que son las que más mercado hay aquí en España y en la mayor parte del mundo, casi van a tener etiquetados más limpios en general. Cuanto más se consume algo, más se perfecciona por parte de la industria. Vamos a Claro, dejarlo ahí. no, normal. Claro, sí, más interés hay, más venta, más salida hay, pues obviamente, ¿no? Al final hay un interés económico. Vale, y si hay alguien, Rafa, que, por ejemplo, todavía no se había animado a probar, por ejemplo, ¿no? Pues la de soja o la de avena, principalmente, que acabas de comentar, con un poquito que sea más fácil encontrar bebidas con mayor filtro, por así decirlo. Aunque repetimos, por favor, mirad cada envase, mirad cada etiquetado y porque aquí a lo mejor Rafa puede hablar mejor de una bebida o de soja o de avena y a lo mejor en tu supermercado la de coco o la de almendra tiene mejor sabor y tiene un mejor perfil nutricional. Pero si alguien no tomaba, no consumía y dice, bueno, tiene sentido lo que dice Rafa, voy a dar el beneficio de la duda del sabor porque a lo mejor me gusta cortar el café con un poquito de leche y a mí pues la leche de vaca no me gusta o simplemente lo que hay gente que me comentaba, ¿no? Que no compraba leche de vaca porque solo lo utilizaba para el cortado. Y claro, al final la leche se le pone mala, ¿no? Dice, no voy a comprar leche para echarle 2 gotitas. Y digo, ostras, no había caído en esos casos, pero al final sí que es verdad. ¿Cómo le recomendarías comenzar a estas personas para consumir estas bebidas? Iniciarse, por así decirlo. Comprarlo y utilizarlo, por ejemplo, eso, para cortar un café, para hacer algún tipo de postre, para hacer algún tipo de té. ¿Tendrías algún protocolo, algún consejo para que algunas personas lo prueben simplemente? Es lo que decías al principio, ¿vale? Porque quizás mucha gente dice, vale, leche de soja, pues eso, un vaso por el desayuno, un vaso en la merienda y un vaso en la cena, que no, no te tienes por qué tomar un litro de bebida de soja o de avena, ni de nada, me refiero. ¿Hay alguna manera que tú recomiendas, o mejor, le doy la vuelta a la pregunta, ¿de qué manera también se suele utilizar este tipo de bebidas o qué protocolos ves tú que utiliza la gente? Vale, la soja, un poco por posicionar todas las bebidas vegetales, es que esa segunda reflexión es la correcta. Lo que se está viendo es que están apareciendo aplicaciones específicas para cada bebida. Por ejemplo, el café va con avena, ¿vale? El café suele ir con avena, o el té suele ir con avena, o incluso suelen ir con coco, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una bebida que funciona muy bien en ese producto. Entonces, esa recomendación sí o sí a mucha gente le va a gustar. ¿Por qué? Porque la avena, incluso la avena cero azúcar, que es la que yo suelo recomendar, porque las avenas originales tienen mucho azúcar, mucho azúcar. Entonces yo suelo recomendar la avena cero azúcar. Va muy bien porque te aporta un aroma y un cuerpo a cereal. Entonces esa cremosidad y ese aroma a cereal, no azúcar, sí, pero sí a cereal, le gusta mucho a la gente. Entonces es una aplicación muy fácil. Café, bebida de avena y además hay mucha gente que le sienta mal el café con leche. Pues para esa gente la bebida de avena le va a hacer un favor a nivel digestivo. Y luego la soja, por mencionar otra, sí que históricamente ha tenido un patrón mucho más parecido a la leche. ¿Por qué? Porque la soja, probablemente la única bebida vegetal que se puede recomendar por su nutrición, que es por el tema de las proteínas. Entonces, como siempre se había hablado mucho de las proteínas con la leche,
la sustitución fácil de esas proteínas será irte a una bebida de soja. Claro. Entonces, cuando se va a tomar mucha cantidad, lo normal, lo habitual es tomarla con soja. Y cuando se va a tomar cantidad con algo extra, por ejemplo, para tomar un batido de proteína o para tomar un café, te sueles ir más a una avena o a un coco. ¿Vale? Por hacer un pequeño resumen. Es que cada persona al final lo aplica de una manera. Yo, por ejemplo, tengo varias. No tengo solamente una. Yo he probado muchísimas bebidas vegetales. Y entonces, por cada una voy un poco experimentando con ellas. Que ahí está un poco lo divertido de esto, ¿no? Que decir, oye, voy a probar esta bebida. Como cada uno no sabe lo que te vas a encontrar realmente. Es que cada empresa aquí es un mundo. Sí, pero entendemos que al ser sabores, ¿no? Pues también será un poquito individual y que cada uno a lo mejor pero lo que decías, quizás cortar el café con una bebida de soja a lo mejor no tiene el mismo sabor que cortarlo con una bebida de avena que quizás tiene un sabor un poquito más agradable de media. Estoy seguro que hay gente que dice, pues no, a mí me gusta precisamente el café con soja. Bueno, ¿no? Para gustos, colores. Y también hay gente que refiere que, por ejemplo, hablando del té o sobre todo el café, que les llama la atención que sin ser leche también se cortan ciertas bebidas. ¿Esto es un mito, Rafa, o también se puede cortar la bebida vegetal al mezclarla con bebidas como el café o el té? Por supuesto que se puede y precisamente por ese motivo se añaden correctores de acidez. Es decir, cuando estás haciendo la bebida vegetal, tienes que preparar esa bebida para todos los usos que le va a dar el cliente. Entonces, precisamente estos fosfatos que hablábamos antes, que no nos gustan nada y que no nos gustaría tomar, pues uno de los culpables de que se tengan que añadir es el café. Entonces, por ejemplo, en las bebidas de almendra, la almendra tiene proteínas, es un fruto seco que tiene proteínas. Cuando añades el café a una bebida de almendra, esa proteína de almendra que a ti te interesa como desarrollador, como formulador, que esté separada en fragmentos muy pequeños y que el ojo humano no puede verlos, pues cuando le añades el café, esa proteína se coagula, se agrupa y se forman grumos. Entonces floculan y decimos que se ha cortado esa bebida de almendra. Pues precisamente por eso se añaden los fosfatos para intentar que esas pequeñas proteínas de la bebida de almendra se queden separadas y pues se quede una bebida que sea homogénea y agradable a la vista. O sea que la respuesta es que sí y que es un quebradero de cabeza para la industria enorme hacer esto. Vamos, que no es ningún mito, ¿no? Porque hay gente que lo comentaba, digo, ostras, alguna explicación tiene que tener, pero cuando le pasa a gente siempre será por algo, ¿no? Vale, y hay gente que bueno, pues por recetas, ¿no? Por Instagram, siguiendo perfiles como el tuyo, en YouTube, mucha gente decide prepararse su propia bebida vegetal, porque dicen, bueno, esto es muy fácil, esto es simplemente poner como una especie de caldo de cocción, un cocido del grano y se saca el sabor. Pero intuyo o creo que es algo más complejo y no es tan fácil como hacer una sopa digamos, de un Claro. cereal. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se preparan realmente las bebidas vegetales, Rafa? ¿Y hay opción de hacerlo casero realmente más o menos palatable? Si hay opción, sí que la hay. Ahora bien, yo no la recomiendo. ¿Por qué? Porque las bebidas vegetales son alimentos realmente complejos de que sean agradables al gusto. Son alimentos que si se pone uno a preparárselo en su casa, se van a quedar sosos. O sea, yo hace ya varios años hice el experimento en mi casa y ni sale rentable. ¿Por qué? Claro. Porque tienes que utilizar muchísima cantidad del cereal, del fruto seco, de la legumbre, tienes que usar muchísima cantidad para obtener, nada, 200 mililitros de bebida. Entonces te vas a gastar un dineral en comprarte la materia prima y en hacer la cocción para que luego te salga un caldo insípido y que no te va a Claro. gustar y va a ser un poco una marranada ahí. Mm. La única bebida vegetal que yo veo que tiene sentido hacer en su casa, que además esta combinación se usa mucho en Hispanoamérica, es la bebida de almendra, la leche de almendra, que allí siempre se ha hecho. Cogiendo almendras, le añades el agua y las trituras, ¿vale? Porque además esa tiene la ventaja de que no es como la avena y la soja, que haces una cocción. Ahí con que lo tritures y más o menos ya vas a tener algo medio interesante. Luego tienes que filtrarlo y si quieres añadirle algún edulcorante casero, que obviamente es lo mejor que puedes hacer, meterle un poco de stevia o meterle un poco de extracto de vainilla, ya tienes una bebida bastante buena. Pero quitando la almendra, yo no recomiendo hacer una bebida vegetal casera. Es lo que digo, realmente ahí la industria
ha tenido un larguísimo desarrollo histórico para sacar productos medio decentes. En la casa de uno va a ser complicado hacer algo consistente. Ujú. Aparte de la almendra, ¿hay alguna que tú sepas, tengas conocimiento que se suele utilizar más en Europa, que se suele cocinar o intentar en España o en Europa? Digo, por lo menos intentar. Bueno, aquí en España teníamos la tradición de la horchata de chufa, ¿vale? Que es Ahí que va, a ahí pesar va. de que a pesar de que no se llama bebida vegetal, es una bebida vegetal, que al final es una Mm, cocción azucarada, ¿vale? O sea, al mm, final ese es el espíritu original de las bebidas vegetales y aquí en España es esa. Eh, y es que, claro, realmente como las bebidas vegetales vienen de Asia o vienen de Oriente, no es que hayan tenido una larga tradición por aquí. Siempre ha sido, es un alimento relativamente nuevo. Yo por lo que he leído hasta ahí te puedo decir la verdad. Porque claro, la mm, bebida de soja, por ejemplo, es que era una bebida de pobres. La bebida de soja era lo que sobraba hacer de extraer el aceite de soja. Los chinos, asiáticos, mm, iban a la tienda donde se hacía eso y sobraba un caldo. Y ujú. ese caldo lo repartían entre los pobres. Para que te hagan una idea de cuál era el Claro. origen realmente de esta bebida de soja. Eh, claro, la evolución que ha tenido eso y la revalorización en pleno siglo XXI que ha tenido ese prácticamente desecho, pues ahora mismo ya es que es una industria tan grande casi como la de la leche. A mí me Mm. sorprende, es que la historia de esa rivalidad, la historia de las bebidas vegetales, a mí me gusta mucho como, digamos, como parte tecnológico alimentario. Es fascinante cómo han evolucionado cada una de ellas. Mm. ¿Cómo ves precisamente, hablando de esto, aunque luego quiero volver un poquito más a las bebidas, pero cómo ves el futuro en este sentido de la industria? Porque yo, por lo poco que entiendo, al principio eran como un poquito enemigas, ¿no? Pero yo creo que al final cada una ha buscado su nicho, su hueco, y van de manera paralela. Y yo creo que es un sector, el de las bebidas vegetales, independiente de la leche de vaca, de leche cabra o de oveja, paralela, más que independiente, paralela y que cada vez va evolucionando más, corrígeme, porque se dan cuenta que gente, bien, pues que es vegana, obviamente, es más fácil que lo consuma, pero Ujú. muchísima gente que no es vegana ni vegetariana, simplemente por los recursos que estamos comentando, la utilizan. Pues mira, es que yo tomo leche vaca, o tomo yogur, o tomo queso, o tomo mis lácteos, pero es que a veces me gusta cortarme el café o me gusta tomarme una bebida vegetal. ¿Cómo ves el futuro de las dos? De la industria de la tradicional, digamos, de vaca, de cabra, de oveja, y de la vegetal. ¿Cómo ves a corto o medio plazo? Yo lo veo negro para la bebida, para la láctea, para la industria láctea. Porque las cifras de leche, de consumo de leche solo, vienen bajando de los años 70 o incluso antes, ¿vale? Te podría decir que incluso antes, pero ves la curva de consumo anual de litros de leche en cada país y es que va en picado hacia abajo. Eh, ¿Qué es lo que ha hecho la industria láctea para vencer esa tendencia? Ha pivotado hacia los derivados lácteos. Es decir, en lugar de vendernos leche, lo que nos venden son más yogures, más quesos, más kéfir. Son otros productos con más valor añadido. De hecho, por ejemplo, el último boom es el de más proteínas, ¿no? La industria láctea se ha visto muy salpicada por el boom de las proteínas. Han intentado separar proteínas de mucha leche y luego ir añadiendo esas proteínas en otros productos para hacerlos más atractivos para nosotros. Entonces, uno de las tendencias nutricionales en el sector lácteo ha sido el más proteínas. También sabemos que otro de los sectores a los que quieren atacar es al de intolerantes. Es decir, van a salir más productos sin lactosa. ¿Por qué? Precisamente porque ha visto que las bebidas vegetales están llegando a ese sector, cada vez más gente las está probando y se está quedando ahí. Eh, no hay mucho más allá, ¿eh? No hay mucho más allá que crear con los lácteos, que al final no tienes tanto donde explorar como tienes las bebidas vegetales. Las bebidas vegetales, ¿hacia dónde van? Aplicaciones específicas. Por ejemplo, las bebidas vegetales que están funcionando muy, muy bien son las baristas. Precisamente están haciendo bebidas para tomárselas exclusivamente con el café o con el té. Así nació Oatly, la empresa que nombraba antes, que nació porque se dio cuenta que su producto, que era una avena especialmente cremosa por una enzima que tenían ellos, por una patente, funcionaba muy bien y le daba mucha cremosidad al café. Entonces, crecieron en el nicho del café, obviamente como producto vegano, y fueron poco a poco expandiéndose. Entonces, una de las aplicaciones, sí o sí, es el café.
Luego, otra de las aplicaciones de bebidas vegetales, áreas de futuro, sin azúcar, ¿vale? Es una tendencia que cada vez sabemos que está más al alza y de la que yo, desde el punto de vista de dietético, me alegro muchísimo de que sea así. Y otra, el gran desafío para mí de las bebidas vegetales son las proteínas. ¿Por qué? Porque ha habido muchísimos intentos de bebidas vegetales intentando ser más proteínas y es que fracasan todas porque el sabor de las proteínas vegetales y la estabilidad son malísimos. Entonces, hasta que llegue una proteína vegetal que funcione bien y que se pueda añadir económicamente a una bebida, pues necesitamos ingredientes mejores, necesitamos desarrollo tecnológico y eso siempre va a tardar en llegar. De hecho, ese es uno de, bueno, si nos metemos en innovación alimentaria, ese área de innovación es el que está haciendo cada vez más la fermentación de precisión, que es un área de innovación brutal. Millones y millones de empresas están invirtiendo en fermentación de precisión, especialmente en Singapur. ¿Por qué? Porque realmente vas a poder hacer una proteína como tú quieras. Por ejemplo, podés hacer una caseína vegana a partir de microorganismos que te produzcan esa proteína. Entonces, de esa forma tú podías meter la caseína en una bebida vegetal. Pero eso todavía está en desarrollo. De ahí a que eso llegue, no sé yo qué proteína vegetal van a incluir en las bebidas vegetales. A mí me suena Cayo, Guaya, Hinomoto, o juraré que eran así, que eran unos laboratorios que fermentaban de manera vegetal glutamina, aminoácidos ramificados y esenciales, y que eso intentaban, hablo de memoria, quizá me estoy equivocando, pero juraré, vamos, me apostaré dinero que eran estos laboratorios, y que lo que conseguían era que a nivel, con una fermentación vegetal, conseguir precisamente lo que estás diciendo. Entendemos que si son capaces de hacer esta fermentación vegetal, no solamente con los esenciales, aunque ya con esos intuyo yo que añadiendo o agregando a un producto vegetal, ya podrían aumentar la cantidad proteica total. Pero entendemos que eso sería una ventaja a nivel de sabor respecto a que si le añaden pues proteína de cáñamo, de guisante o de arroz, ¿no? O una mezcla de ellas a un producto, porque claro, entendemos que una bebida vegetal, si le añades proteína de guisante o de cáñamo o de arroz o mezcla entre ellas, el sabor ya va a ser diferente y quizás al final, queramos o no, el sabor va a mandar en el 99% de los casos, ¿no? Sí, y además es que desde la industria alimentaria se hace así, o sea, si no hay buen sabor, no hay repetición de compra. O sea, Claro. sí o sí estás condenado a hacer alimentos que sean sabrosos. Pero es que eso es algo bueno. Es que yo no veo la No, no. alimentación solamente como algo nutricional. Para mí eso se carga todas las dimensiones que tiene la alimentación. Yo, Claro. por ejemplo, y también con la consulta dietética, también lo hago con los míos. Yo les digo, por supuesto, que yo sé que tú me estás pidiendo que yo te haga la cocina más sosa del mundo y que mejor funcione y que más todo, y somos espartanos y los más valientes. Pero, pero claro, Adherencia no hay, claro, claro. efectivamente, pero digo, pero es que estás haciendo algo que vas a odiar y que encima, para mí es un atentado como tecnólogo empezar a pautarte cosas que es que son horribles a nivel de sabor. No es bueno para tu cerebro y no es bueno para el arte de la alimentación, digámoslo así. Entonces, claro, un poco por el tema de las bebidas. Cuando haces todas esas proteínas, ¿no? Todas las vegetales, es que los sabores no son buenos. Pero claro, la idea es cuando hagas eso, cuando consigues hacer esas proteínas con microorganismos, ya no vas a hacer una proteína de guisante, vas a hacer una proteína de vaca, pero va a ser vegetal, va a ser sin Claro. animales. Y ahí es donde está realmente el futuro. El futuro está ahí, en si vas a poder clavar la leche tal cual es, pero artificial, vamos a decirlo de esa forma. Y eso, bueno, si esto ya es una guerra, cuando ya lleguen todo el tema de la carne cultivada que está ya ahí asomando, los análogos de lácteos que no llevan lácteos, los real fooders van a tener que innovar también ahí. A priori, esa fabricación artificial, como decías, ¿no? De todo esto, en principio, también llevará la matriz nutricional que lleva el producto original. Es decir, lo que decías al principio, que es un concepto que me parece muy importante y repito, aquí Ramón de Cangas lo explicó súper bien.
no solamente es que lleve la misma cantidad de calcio, de vitamina D, de magnesio, de aminoácidos, sino esa matriz, todo lo que rodea y la forma de que se asimile y se entregue, se reciba por el organismo, también va a ser objetivo iba a decir de plagio, pero no creo que no es buena palabra. Bueno, sí, de copia, ¿no? De imitación. Sí. ¿Ese es también el objetivo, toda la matriz nutricional original? Claro, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Wow, Es que sea un calco. Lo que pasa es que eso a día de hoy es pronto para decir que va a funcionar tal cual. claro. Pero ahora mismo lo que te puedo decir es que lo que sí están clavando, más o menos, son ingredientes. Por ahí he visto alguna foto en LinkedIn de alguna mozzarella, algún queso mozzarella, que era prácticamente igual que la mozzarella láctea, sin llevar lácteos, sin llevar nada de animal y demás. ¿Qué pasa? Ahora mismo el estado actual es que la EFSA aquí en Europa está investigando, está regulando, está averiguando si realmente eso es saludable. Porque Claro. obviamente aquí hay un tema de matriz nutricional que tenemos que entender todos y que igual que hay una matriz nutricional buena, puede haber una matriz nutricional mala y que esos ingredientes, alimentos no contengan cosas que no tienen que estar ahí. Entonces, claro, yo soy precavido. A mí me gusta mucho la innovación, pero yo no creo que eso se tenga que tomar a la ligera cuando vayamos a hacer nuestra alimentación artificial. Si es que hay alguna necesidad de hacerlo artificial, que eso es otro tema que podríamos debatir. Pero si eso fuese a ocurrir, obviamente eso requiere de ensayos clínicos. Y ensayos clínicos largos. Te estoy hablando de no ensayos clínicos, sino observacionales. De a ver qué ocurre con personas que, o en otros países, que yo creo que van a ir primero, que van a ser, por ejemplo, Singapur, que va a ir primero seguro, ya está todo allí montado, de alimentación prácticamente artificial. Estados Unidos probablemente también vaya antes, Mm. Reino Unido probablemente vaya antes, y ya la EFSA, que suele ser la última, la EFSA Europa, suele Ujú. ser lo último en aprobar todas las regulaciones del mundo y luego que por qué no ganamos dinero y somos pobres y demás, entonces ya luego iremos nosotros. Yo lo entiendo. Yo es que también con todo esto de la seguridad alimentaria soy un poco precavido. Yo soy amarro, soy conservador. Pero es interesante porque ahora mismo hay un montón de inversión allí, bueno, grandes corporaciones, pues ya todos los conspiranoicos tienen aquí para coger grandes conspiraciones, Bill Gates detrás, millones y millones de... Sí, sí, no, es así, ¿eh? Pero es que es verdad, es que realmente se están invirtiendo. Ah, Esto, ah, esto que empieza con una bebida vegetal va a ir, eso va a ir escalando mucho más luego. claro, entendemos que no se va a quedar ahí, obviamente, lo que decía, ¿no? Ya, pues hablando un poquito y saliendo del tema, obviamente los yogures y por lo que comentabas, ¿no? Tantos carnes, pescados, huevos, se va a intentar cultivar de manera artificial, calcar ese tipo de producto con esa matriz nutricional, pero lo que decías, obviamente, al no ser el producto 100% igual, para lo bueno, quizás tampoco es para lo malo. ¿Qué plazo? Sé que esta pregunta es imposible, pero ¿qué plazo en el tiempo crees tú que podríamos ver en España ya los primeros productos en este sentido? Más o menos, A ver, una franja, un margen. yo le he hecho 6, 7 años. Sí, porque además España es un país muy conservador y eso se ve muy bien cuando se ve la innovación, cómo el consumidor compra nuevos productos. Fíjate que las bebidas vegetales han funcionado muy bien en España. De hecho, somos el segundo de Europa en consumo de bebidas vegetales después de Alemania, que es el país más vegano de Europa. España es el segundo, seguramente por tema de la intolerancia a la lactosa, que aquí es más alta que en otros países de Europa. Sin embargo, con todo este tipo de sectores mmm, que no, somos poco atrevidos en general. Entonces, si todo va como parece que está yendo y Singapur ya está probando, Estados Unidos en ciertos estados parece que la carne cultivada también. En cuanto veamos que otros lo hacen y nosotros no lo estamos haciendo, es que esto ya ha empezado. Es que yo no le he hecho más de 6 7 años a que llegue. ¿Y es la EFSA la que también regula que los supermercados no puedan estar este tipo de productos, por ejemplo, en el stand, en el frigorífico donde hay leche de vaca o donde hay yogures? ¿O esa legislación es diferente? Es decir, podríamos ver, o mejor dicho, ¿por qué no vemos este tipo de productos, bebidas vegetales, al lado
de las bebidas lácteas. ¿Por qué no lo vemos? Bueno, realmente, es que la posición en los lineales depende mucho más del supermercado, ¿vale? Porque al final los supermercados... Bueno, para empezar, por ejemplo, hay supermercados donde ya sí que está, donde ya hay bebidas vegetales al lado de la leche, porque el supermercado entiende que es el consumidor lo consume mejor así, porque va a las leches y va Claro. ahí, va a las tal y va a donde están. Pero claro, por ejemplo, si hablamos de productos como análogos vegetales, bueno, en primer lugar tenemos que hacer una diferenciación entre productos refrigerados y productos ambiente, ¿no? Los productos refrigerados, yogures, tal, no sé qué, van a estar con los refrigerados y los productos ambiente van a estar con los ambientes. ¿Qué es muy probable? Que los supermercados no quieren confundir a la gente. Entonces, ¿por qué? Porque es que aquí, por ejemplo, nadie lo hace, pero en otros países como Reino Unido sí que te reclaman. El consumidor pone reclamaciones cuando el producto no le gusta. Aquí lo que hacemos es no comprarlo más y nos callamos la boca y ya está. Pero tú allí, ellos van con su producto, con su ticket de compra y dicen, oye, no me has vendido lo que tal o lo que sea, esto es confuso. Entonces, claro, ante posibles reclamaciones masivas, yo entiendo que los supermercados se quieran cubrir. Como poder hacerse, yo diría que ya se está haciendo. No es que esté seguro de eso, pero yo diría que ya se está haciendo. A mí, te lo digo porque me llama la atención que podemos ver dentro de productos lácteos, que yo soy como tú, yo consumo productos lácteos, pero bueno, tampoco es que ni los defiendo a muerte ni los critico, simplemente es un consumo y ya está, ¿vale? Y también consumo bebida vegetal, pues para cortar el café, etcétera. Pero que a veces me llama la atención que en los lineales vemos productos lácteos súper azucarados y ya, por decirlo claramente, poco saludables, y que sí están dentro de ese lineal y tiene esa etiqueta como un producto lácteo, y puede llegar mucha gente, y por desgracia, aunque cada vez más veo gente dándole la vuelta a los productos y Oh, viendo la etiqueta nutricional y digo, ostras, me gusta, me guay. gusta que la gente empiece a girar, a hacer ese gesto y a leer. Luego otra cosa es si se lo saben interpretar, porque a veces es difícil o es complejo. Pero que mucha gente tiene la idea de que como ese producto está al lado de una leche o está al lado de un yogur, pues es un producto lácteo saludable y que quizás no tengan ese tipo de información. ¿Crees que también la industria intenta colarse por ahí y lo que comentabas, ¿no? A lo mejor la industria láctea que empieza a vender menos, pues si al ponerle proteico o al ponerle con sabor a frutas o al ponerle cualquier tipo de apellido intentan colar y sustituir la bajada de venta de lácteos que vienen de años atrás? Claro, claro, es que no les queda otra. Es que si te quedas en leche y ya está, ¿qué va? O sea, eso vas a ir vendiendo cada vez menos. Es que la experiencia les dice eso. Ellos necesitan innovar y hacer mejores productos. Y de hecho, bueno, lo del azúcar que me parece súper fuerte también, porque precisamente los lácteos azucarados son la mayor fuente de azúcar en la dieta de los niños. O sea, mucho de que las bebidas vegetales son solo azúcar, pero es que los niños españoles, de donde más los tienen, es de los lácteos con azúcar. Y además es una costumbre que se ve mucho en consulta y que luego el que no lo ha podido dejar, los petit suisse, los yogures de fresa que no llevan fresa, etcétera, se acaban perpetuando mucho en la vida de las personas. Se malacostumbran ahí y es difícil que pierdan eso. Pero claro, ellos necesitan tener otras áreas que a las bebidas vegetales no les llega tan fácilmente, ¿no? Por ejemplo, el tema del yogur griego. Los yogures en general son una muy buena área porque los yogures vegetales no han cuajado. Nunca mejor dicho. Los yogures vegetales no han sido desarrollos que hayan llegado muy lejos. Sí, hay alguno de Alpro que sí ha llegado lejos, pero no han cuajado realmente en la sociedad porque tecnológicamente es difícil hacer un yogur vegetal. Y te puedo decir uno que se ha pasado años haciendo yogures vegetales y es difícil porque la textura de la caseína y de la grasa láctea es pues casi imposible de copiar con ingredientes vegetales a día de hoy. Entonces, los yogures, por ejemplo, es un área muy de desarrollo de los lácteos, al igual que lo han sido los quesos. Ojo con los quesos, que ya los quesos veganos, aquí en España y bueno, en otras zonas de Europa, han crecido en el último año, creo que un 50%, han crecido por 1,5 su valor, o sea, un montón. Es una de las áreas focus. Entonces, claro, tienen que buscar esos
esas áreas donde no pueden alcanzarle los productos veganos. Y entonces, pues claro, los veganos hacen lo mismo, intentan ir a esas áreas donde pueden quitarle mercado a las lácteas. Es que ese es el juego de las empresas. Es que Claro. realmente, sobre lo que decías antes, esto sí que es una guerra comercial. Es una guerra comercial donde cada detalle, cada nicho al que te diriges, cada producto que sacas va con una intención, con una mala intención, podemos decir así. Y a mí me parece de lo más interesante y de lo más chulo de esto, que es el tema de la guerra, ¿no? De la publicidad, del relato, Mm. de todo lo que están sacando las industrias. Y ahí las bebidas vegetales han sabido hacerlo muy bien este siglo. ¿Por qué? Porque han entendido, son nuevas, son alimentos nuevos, y han entendido muy bien cómo hacer ruido y cómo llegar a ese consumidor que no está del todo convencido con la leche, qué es lo que espera, qué es lo que le falla a esa persona, cómo nos hacemos virales en redes sociales. Bueno, el tema del arte de las campañas publicitarias de las bebidas vegetales para mí es un 10. A mí que me gusta mucho todo el tema este del alimentario también. Y es un 10 de cómo consiguen provocar sin que puedas decirle, me estás insultando, ¿no? Es un poco eso. Saben salir de rositas y llegar a esa mente del consumidor de, eh, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿vale? Había hace poco un niño, ¿vale? Que abría el frigorífico de su casa. Su padre se levantaba su padre estaba durmiendo en la mesa. Entonces el niño, al principio, lo cogía la bebida vegetal y se iba como a escondidas del padre para que no viera que se llevaba una bebida vegetal. Y sin embargo, luego, cuando el niño crecía, el niño se sentaba en la mesa y le decía, como que en plan, no te avergüences de que estés tomando bebidas vegetales. Y se ponía y se tomaba la bebida vegetal delante de su padre para que el padre no se metiera con él porque metía bebidas vegetales. Entonces, Sí, sí. saben, entienden, es que entienden muy bien cómo se sienten sus consumidores. Sí, sí, sí. Sí, pones también algún ejemplo, ¿no? Del tema este de marketing con Beckham, ¿no? Y con su hijo también, que ha estado en varias campañas. ¿Nos puedes comentar brevemente la anécdota esta del Sí, marketing? sí, claro. Bueno, David Beckham hizo una campaña muy famosa, bueno, para la leche, básicamente, en Mm. Estados Unidos, que ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, pero era una campaña de una foto muy famosa de Beckham que sale con Mm. el bigote manchado de leche. Sin camiseta, él con un balón Mm. de fútbol y tal, y manchado de leche, como en plan, consume Mm. leche, como apoyando a las cooperativas lácteas. Y eso fue sobre el año 2000, más o menos. Pues ahora una marca muy grande de bebidas vegetales que se llama Silk ha contratado al hijo de David Beckham y ha hecho lo mismo. Le ha sacado bueno, sin balón y con camiseta, pero le ha sacado con el bigote de la Sí, leche diciendo, somos la siguiente generación, ¿no? Y en plan, y sale como tanto de la leche como él. Entonces, bueno, sí, pues sí. ese es un poco la idea provocativa. Sí, Sabes que sí. lo hacen muy bien, es lo que digo. Sí, imagino yo que, claro, cada vez al comentar, ¿no? Y en tu libro podemos ver datos incluso, que como es una industria emergente y creo que, como comentas muy bien, a corto y medio o largo plazo, cada vez va a tener más peso, pues se invierte más en todo, ¿no? En I+D, en marketing, en publicidad y en llegar a más cantidad de potenciales clientes. Muy bien, Rafa, pues hasta aquí la entrevista. Me gustaría remarcar y recalcar a los oyentes que te lo he dicho antes, digo, mira, si me das permiso lo voy a decir. Conforme recibí tu libro, lo primero que pensé, dije, ostras, pues esto es un libro más, ¿no? Como a veces recibo de extremismo de todo es bueno, todo es malo en los mundos keto, en los mundos veganos, que a veces recibo críticas de estos dos mundos y cuando me critican los dos a la vez digo, bueno, creo que algo estoy haciendo bien, sobre todo que ahora solamente estoy entrevistando gente. Y pensaba que tu libro era posicionado en uno de estos mundos polarizados, pero leyéndolo me ha gustado mucho porque te limitas, que no es poco, ¿vale? A decir la verdad, a decir pros y contras de la leche vegetal, pros y contras de las bebidas, perdón, de la leche de vaca, pros y contras de las bebidas vegetales y simplemente es una información que creo que nos viene muy bien a todo el mundo, lejos de posicionarte en un mundo u otro, simplemente brindas esta información para que tengamos mayores decisiones y mejores decisiones. Así que te quiero agradecer que hayas publicado el libro y encarecidamente lo recomiendo a todo el mundo, Rafa. Nada, muchas gracias. Para mí ya te dije que a mí, yo soy muy fan de este podcast y que para mí recibir cualquier elogio por tu parte es
más que un orgullo. Bueno, y si hay alguien que quiere contactar contigo, Rafa, ¿dónde te pueden buscar? Vale, pues en Instagram, ¿vale? Me pueden encontrar como Alimentos a Juicio, donde hago revisiones de nuevos alimentos. Y también, la verdad es que me gusta buscar esos alimentos que te pueden servir para tus objetivos de rendimiento, tanto físico como mental, ¿vale? Yo empecé hablando de desayuno, de alimentos de desayuno. Después me especialicé en bebidas vegetales y ahí sigo haciendo muchas revisiones de alimentos que pueden ayudarnos en esos momentos. Y luego también estoy muy activo en LinkedIn, ¿vale? Con mi nombre, Rafael Bermejo Fernández, donde allí hablo mucho más de la parte comercial, de la parte de hacia dónde va el futuro de la alimentación en general. Y esas son principalmente, porque es verdad que hace poco, bueno, yo empecé escribiendo en un blog, que al final ha acabado en libros, pero decidí un poco entre lágrimas decirle adiós al blog, porque bueno, ya al final pues pensaba que la web no tenía ya mucho más donde ir. Muy bien, pues espero que te encuentre por ahí la gente y te mando un abrazo muy fuerte, Rafa. Nada, igualmente, Claudio, un Hasta gusto. pronto.